Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de Química Fácil, esta vez con el tema de las sales ácidas. Estos son compuestos químicos que provienen de la reacción entre un exceso de ácido más una base, con lo cual obtenemos la sal ácida previamente dicha más agua. Esta sal puede provenir de dos fuentes. Cuando primero utilizamos un ácido en exceso, pero un ácido hidrácido, obteniendo este compuesto. O cuando nosotros utilizamos también un exceso de ácido oxácido, ¿sí? Ácido hidrácido o ácido oxácido. Entonces ahí tendremos dos tipos de sales ácidas. Vamos a analizar los dos tipos con dos ejemplos claros para que entendamos el procedimiento. Vamos a utilizar un exceso de ácido hidrácido en este caso, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, ácido sulfídrico más una base como hidróxido de, pongamos, bario. El ácido sulfídrico nosotros sabemos que podemos describirlo sabiendo que los ácidos hidrácidos utilizan como aniones los no metales de la familia de los halógenos o los anfígenos. En este caso, como el azufre es un anfígeno, todos los anfígenos utilizarán valencia -2 y los halógenos -1. El azufre es un anfígeno, valencia -2, y el hidrógeno, valencia +1. Al intercambiar estas valencias, la fórmula me quedará como H2S, es el ácido sulfídrico, más el hidróxido de bario. Sabemos que el bario tiene valencia única +2, el OH tiene valencia única +1. Al intercambiar sus valencias vamos a tener que la valencia +2 del bario va como subíndice del grupo OH y viceversa, la valencia -1 del grupo OH va como subíndice del bario. Obtenemos una sal ácida que contiene, vamos a ver acá en la fórmula general, debe contener metal, el metal en este caso es el bario. Debe contener hidrógeno, por lo menos uno, ¿sí? Que me representa el exceso ácido, y obviamente el anión. El anión, en este caso, será el anión sulfídrico. Ahora, esto más agua, H2O. Ahora, la fórmula aquí está incompleta. Para poder poner la cantidad exacta de átomos de cada uno de los elementos que forma parte de este compuesto, yo debo hacer el análisis a través de los números de oxidación o valencia. De la siguiente forma. Sabemos que el bario interviene con su valencia +2, el azufre lo hace con su valencia -2 y el hidrógeno siempre lo hará con su valencia +1. Recuerden siempre que en estas reacciones de neutralización nunca existe oxidación ni reducción de ninguno de los elementos químicos que intervienen en la reacción. Es decir, el bario mantendrá su valencia, el azufre igual, el hidrógeno igual, el oxígeno igual durante toda la reacción química. Ahora, hacemos este análisis que ya lo hemos hecho para otros casos, en donde decimos que cuando tenemos 3 iones en una sal, tomamos en cuenta los iones que se encuentran en mayoría, en este caso son los cationes, el catión bario y el catión hidrógeno. Sumamos estas dos especies, o las valencias de estas dos especies, +2 y +1 es igual a +3. Dividimos para la restante y el resultado lo escribo como subíndice. Pero como el resultado de esta división no me sale un número entero, entonces yo lo que debo hacer es obligar a que uno de los elementos químicos se duplique para que vuelva un valor par a esa suma. Por ejemplo, aquí tenemos la valencia impar del hidrógeno, que es +1. Esta es la que yo debo duplicar para que ahora ya no tenga +1 como carga, sino +2. Porque 2 por +1 es +2. Ahora sí sumo los cationes que se encuentran en mayoría. 2 más 2, 4. Dividido para 2 es igual a 2. Y ya tengo la fórmula de la sal ácida resultante a través de esta reacción química. Aquí cabe resaltar una cuestión. ¿Cómo sé yo que este ácido se encuentra en exceso?
Cuando revisemos esta estequiometría de las reacciones químicas, ahí nosotros podremos ver que mediante cálculo de masas moleculares podemos determinar las cantidades exactas de de compuestos químicos que reaccionan para que no haya los productos necesarios sin el desperdicio de ningún elemento químico durante la reacción. Pero en este caso, cuando nosotros estamos recién aprendiendo esta parte de la formulación y nomenclatura de las sales, yo lo que el enunciado del ejercicio me debe decir, por ejemplo, hacer reaccionar un exceso de ácido sulfídrico con hidróxido de bario y escribir cuáles son las especies resultantes. Entonces ahí nosotros podemos decir que cuando me dicen que hay un ácido en exceso, entonces yo sé que si el ácido está en exceso debe haber un exceso de hidrógeno, por lo menos un hidrógeno en la sal. Muy bien, si a nosotros no nos ha convencido este procedimiento, pues vamos a utilizar el procedimiento de las estructuras de Lewis, según la cual nosotros representamos a los reactantes con sus fórmulas desarrolladas para observar los enlaces entre aniones y cationes y hacer el intercambio necesario, primero buscando formar las moléculas de agua a través de los hidrógenos del ácido y los grupos OH de la base, de la siguiente forma. Escribimos el ácido sulfídrico, el azufre con sus dos hidrógenos, el hidróxido de bario, ¿sí? Es los grupos OH con su respectivo bario, y nosotros neutralizamos. Como hago la neutralización, ¿sí? Aquí ya consigo una molécula de agua, acá consigo otra molécula de agua. Como he neutralizado los cationes de hidrógeno y los aniones OH, pero resulta que la sal que yo debo obtener tiene que ser ácida, es decir, por lo menos debe tener un hidrógeno en exceso, lo cual no está representado aquí, entonces me veo en la obligación de agregar un ácido más, un ácido sulfídrico. No sería dable que yo solamente escriba esto para cumplir con el requisito de que al menos un hidrógeno quede en la sal. Obviamente el ácido sulfídrico se escribe SH2, no se escribe SH. Entonces yo debo escribir la fórmula completa. Ustedes dirán, pero no tengo el mínimo de un hidrógeno. Bueno, pero tengo dos. Y el requisito es de que al menos quede un hidrógeno en exceso. Y por más que yo siga poniendo más hidróxidos de bario, voy a seguir neutralizando y voy a tener que seguir poniendo otro ácido. Es decir, siempre me quedará un número par de hidrógenos en exceso para estos casos particulares. Desde luego, porque siempre habrá otras reacciones químicas en donde al menos exista un hidrógeno en exceso. En este caso nos quedan dos. Por lo tanto, nosotros aquí verificamos la presencia de una molécula de bario, que está acá, dos moléculas de hidrógeno, que están acá, ¿sí? 1 y 2, y dos moléculas de azufre, que están representadas acá. Entonces, como ven, el procedimiento es sumamente fácil y de paso vamos igualando o balanceando la ecuación química. He utilizado dos ácidos sulfídricos. Muy bien, pongo un coeficiente 2. He utilizado un hidróxido de bario, que no es necesario ponerlo, pero repito, como en las clases anteriores, en mis videos anteriores, hemos visto que solamente por efectos de poder entender este proceso, yo le coloco el coeficiente 1. Tenemos la fórmula que ya le habíamos analizado, que está correctamente escrita, la fórmula de la sal ácida, desde luego, y hemos formado dos moléculas de agua, 1 y 2 acá. Entonces, dos moléculas de agua, y con lo cual queda balanceada la ecuación. Bien, ahora vamos a proceder con los nombres. En este caso, los nombres que nosotros vamos a utilizar van a ser los tres tipos de nombres. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. Recordemos que en ocasiones la UPAC suele determinar a veces solamente la nomenclatura sistemática como única válida. Sin embargo, para algunos compuestos químicos, que ya veremos cuáles son, estos nombres o estas nomenclaturas ganan validez, por ejemplo, en el caso de la
formulación tradicional que aún se mantiene y que la IUPAC todavía la acepta como válida. Entonces vamos con los nombres. El tradicional. Esto es como si estuviéramos nosotros descifrando algún idioma extraño, un idioma extranjero, un idioma antiguo, o jeroglíficos si ustedes lo quieren, y vamos a nombrar de acuerdo a los símbolos químicos. Empiezo por el anión. Como tengo el anión azufre, no le voy a decir sulfato, no le voy a decir sulfito, porque esos términos solamente corresponden para el caso de aquellas sales oxisales, ¿sí? Las que provienen de ácidos oxácidos. Cuando hay un oxoanión, entonces utilizo el término ito o ato. Cuando proviene el anión, como en este caso el azufre, de un ácido hidrácido, entonces el ácido sulfhídrico cambia a uro, hídrico cambia a uro. Entonces yo aquí le llamo sulfuro. Hago énfasis en el sufijo uro. Ya he nombrado el anión. Me falta este catión. Este es el que da el carácter ácido a la sal. Entonces yo le digo sulfuro, ácido. Y ahora el otro catión, de bario. Nótese que no utilizo el sufijo ico o uoso porque la valencia del bario es única. Aunque sí está permitido en algunos casos utilizar, por ejemplo, el nombre sulfuro ácido bárico. Si voy a utilizar un sufijo, tiene que ser solamente el ico, el más alto, así sea la valencia única de un elemento como el bario, ¿sí? Sulfuro ácido bárico, pero nunca puedo decir sulfuro ácido barioso, jamás, pero sí sulfuro ácido bárico. Pero para no confundirnos, siempre vamos a utilizar la preposición de, es mucho mejor así. Sulfuro ácido de bario, esto está permitido. Nomenclatura stock. El nombre stock va a utilizar el término, primero el grupo funcional que le da el carácter ácido a esta sal, y ese es justamente el hidrógeno. El hidrógeno es el que le identifica perfectamente a una sal ácida. Entonces le llamamos hidrógeno Luego le menciono como sulfuro de bario. Aquí supuestamente debería utilizar entre paréntesis en números romanos la valencia del bario. Pero como el bario tiene valencia única más 2, entonces no hace falta poner el número de oxidación. 2, que sería para el bario, ¿no es cierto? Entonces, simplemente hidrógeno, sulfuro de bario es suficiente. La nomenclatura sistemática. Recuerden que esta nomenclatura siempre se caracteriza por utilizar el nombre sistemático. Se caracteriza por utilizar prefijos de cantidad, siempre. Pero como esta sal tiene un carácter ácido, entonces yo nombro al catión que le da ese carácter ácido, es decir, el grupo funcional. El grupo funcional es el grupo hidrógeno, el que le da el carácter ácido. Por lo tanto, como hay dos hidrógenos, entonces le llamo dihidrógeno, disulfuro de bario. Vamos a suponer, como dicen los abogados, en el supuesto no consentido de que el bario estuviera actuando con dos moléculas o tres moléculas, ¿sí? Debería decirle dihidrógeno, disulfuro de tribario o de dibario si estuviera con dos, en el supuesto caso, ¿sí? Entonces siempre estoy utilizando los prefijos de cantidad. Y el prefijo mono, cuando hay un solo átomo, en este caso se aplica solamente al anión. El anión que es el sulfuro, en el catión hidrógeno, que es el que le da el carácter ácido, sería monohidrógeno
disulfuro de bario si es que hubiera un solo hidrógeno, monohidrógeno. Si hubiera un solo azufre, ahí no hace falta ponerle monosulfuro, sino solamente se le aplica al grupo funcional hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, monohidrógeno, dihidrógeno en 2, trihidrógeno, etc. Para cuando hay un azufre, solamente sulfuro, pero cuando hay 2, disulfuro, cuando hay 3, trisulfuro. Y en el bario, de la misma manera, solamente bario, cuando hay un solo átomo, si hay 2, dibario, si hay 3, tribario, y así sucesivamente. Esta es la formulación y nomenclatura de las sales ácidas que provienen de un exceso de ácido hidrácido. Como ustedes lo pueden ver, es sumamente fácil como el nombre de este canal. Así de fácil son las sales ácidas. Muchas gracias amigos, nos vemos en una próxima oportunidad.